Proximity Podcast es patrocinado por Pastelería y Repostería Arte Fruta y Tiger Cuts Hair Designer, barbería de clase A. Y también por Casillero y compras virtuales Jobbox. Tu pedido, nuestro compromiso. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un capítulo más de Proximity Podcast. Mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo aquí de nuevo, un podcast más, un capítulo más, un episodio más. Gracias infinitas a todos los que nos escuchan. Gracias infinitas a todos los que nos siguen. Aprovecho para invitarlos, si no nos siguen, que nos sigan en nuestras redes sociales. Bueno, más que todo en las plataformas donde estamos disponibles para escucharnos y para vernos. Estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts y también en YouTube. Así que si no se han suscrito, ahí se suscriben, denle a la campanita para que el algoritmo les avise cada vez que nosotros sacamos un nuevo episodio. Y también síganos en nuestras redes sociales, en Threads, en Instagram, este servidor, en Twitter o bueno, como se llama ahora, X. Muchas gracias, de verdad, feliz y agradecido por estar aquí con cada uno de ustedes, fieles seguidores, fieles escuchas. El día de hoy tengo aquí conmigo un episodio, es un episodio súper especial porque tengo conmigo acá a un invitado que quería entrevistar hace ya ratito y hasta ahora se nos dio, gracias a Dios, considerado por muchos el mejor psicólogo clínico en Costa Rica, especializado en psicotraumatología, psicoterapia de pareja, familiar y masculinidad. Él es especialista en mindfulness y coach de mentalidad. Hoy tengo el privilegio de tener aquí en la mesa de Proximity Podcast al doctor Sender Herrera Cibaja. Doctor, bienvenido a Proximity Podcast. Christopher, gracias por la invitación y por abrir este espacio. Y bueno, esperemos que las personas que lo escuchen lo disfruten mucho y principalmente les sea suficientemente útil. Qué bendición, como le está diciendo al doctor tras bambalinas, qué bendición tenerlo por acá, porque vamos a tocar un tema que hoy en día aqueja mucho a la sociedad y vos como especialista nos vas a aclarar el panorama y nos vas a decir más o menos de dónde es que vienen esos traumas y en este caso pues la mente. Yo le he dado mucho énfasis a la mente acá en Proximity Podcast. Tuvimos a Paul Raminfar, hemos tenido a Dalia González, que son especialistas en paradigmas y demás, pero ya vos como doctor, como clínico, o sea, alguien realmente especialista que ha venido estudiando el cerebro humano durante muchos años, de verdad que le vamos a sacar muchísimo provecho, doctor. La primera pregunta de la entrevista es, ¿quién es Sender Herrera? Para que la gente se haga una idea y la gente que quizás no te conozca, ¿quién es Sender? Primera instancia, costarricense, guanacasteco, psicólogo clínico con 21 años de ejercicio profesional, papá, esposo, aficionado al hiking, al mindfulness, al autocuidado. Y bueno, eso es un poquito de mí, amante de las finanzas personales también, y un poco en esta línea del crecimiento personal. Me encanta, me encanta. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a Sender meses atrás. Hicimos un hiking allá en Puriscal y la verdad es que fue una experiencia excelente. Y me acuerdo que nos diste charlas sobre mindfulness y por eso me llamó muchísimo la atención, doctor. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, ¿por qué la ansiedad hoy en día se ha vuelto tan común en la sociedad? El tema de la ansiedad. Bueno, hay varias causas, ¿verdad? Hay unas asociadas al consumo de sustancias, que ha venido en aumento también, otras asociadas a malestares médicos, y estos malestares médicos también tienen asociación con la alimentación, con la carencia de autocuidado, una alimentación poco saludable, un estilo o hábito de vida poco centrado en el autocuidado, como el tema de cuidar el sueño, el alto consumo de horas pantalla, por ejemplo, que vamos, a nivel laboral eso es importante, incluso a nivel académico, el tema es no hacer intencionadamente, diariamente, actividades que nos permitan hacer un equilibrio. Y bueno, también a nivel psicológico hay muchísimas causas asociadas a traumas, alto estrés, por ejemplo,
dinámicas familiares difíciles, situaciones económicas comprometidas, etcétera. Lo que sucede con la ansiedad es que el organismo entra en alerta, entra en un estado de defensa y eso es esperable ante las situaciones de la cotidianidad. El tema problemático se encuentra cuando esto es continuo, cuando esto está pasando durante muchas horas, muchos días, muchas semanas, porque el organismo entra en un colapso también. Entonces, por eso es que es muy importante todos estos temas asociados al autocuidado que probablemente durante el transcurso del compartir vamos a estar hablando. Sí, me encanta, me encanta. Hoy se ha vuelto súper popular, ¿verdad? Se hace en los tiempos de antes, no sé, la ansiedad era como pasada a segundo plano, la gente no tenía el conocimiento, quizás las redes sociales han hecho de que hoy por hoy tengamos un conocimiento pues un poquito más básico de lo que es la ansiedad, pero ya las personas como que han ido adentrándose en este mundo y ya saben lo que es ansiedad y demás. Pero doctor, ¿cómo podemos detectar que estamos bajo un episodio de ansiedad y cómo saber realmente qué es lo que lo origina como tal? Mira, la ansiedad se caracteriza por sentirse a nivel de sensaciones, a nivel sensorial. Entonces vamos a empezar de ahí, lo más identificable a lo que a veces es más difícil de identificar. Entonces, a nivel corporal hay un aumento de la frecuencia cardíaca sin que la persona esté haciendo alguna actividad física en particular. Hay un tema de sudoración, principalmente en las palmas de las manos, a nivel axilar o en alguna otra parte del cuerpo, una vez más, sin estar haciendo actividad física. Hay dificultades para respirar, hay sensación de ahogo, de desmayo, es decir, la persona siente de alguna manera que está como teniendo como síntomas de un ataque cardíaco, ¿verdad? Porque aquí hay que diferenciar la ansiedad del pánico, ¿verdad? La ansiedad es más crónica, más constante, el pánico es más súbito, es más agudo, por decirlo de alguna manera. Se mezcla acá el tema de la angustia que tiene estos síntomas que te acabo de mencionar. Ahora, eso es a nivel corporal, a nivel físico, ¿verdad? A nivel psicológico, la persona está con un tema de sobrepensamiento. Está sobrepensando mucho porque la ansiedad está muy situada en la vertiente del futuro. Nosotros nos movemos en tres vertientes, pasado, presente y futuro, pero la intención es siempre volver al presente. Por ejemplo, las personas que van mucho al pasado, entonces, sobre todo de experiencias difíciles que no han superado, están muy anclados a remordimientos, experiencias limitantes y se ven síntomas muy asociados a la depresión, por ejemplo. Y están las personas que están situadas en la vertiente del futuro, que están preocupadas por lo que va a pasar. Lo que sucede ahí es que yo no tengo control de eso porque no está sucediendo en ese momento, pero lo estoy viviendo hoy como que si realmente estuviera pasando. Y al estar en la vertiente del futuro y no tener control de eso, entonces empieza en mí una sensación de inseguridad, una sensación de pérdida del control y a partir de ese momento empiezan a activarse muchos procesos psicológicos que desencadenan en ansiedad. Y está la vertiente del presente, que es en la que tenemos que estar, en la que tenemos que cultivar, en la que tenemos que alimentar. Y bueno, por eso es que prácticas como mindfulness nos ayuda mucho al respecto. Entonces la ansiedad a nivel psicológico se va a expresar mucho con sobrepensamiento. A nivel emocional, la persona se va a sentir abrumada, por lo que decía antes, hay una pérdida de control, hay una pérdida de seguridad y la persona en ese momento siente que no cuenta con los recursos para hacerle frente a lo que está pasando, a pesar de que sí los tiene. Pero por eso también es importante ir haciendo en este tipo de acompañamientos un mapeo, un inventario de recursos y tenerlos como ahí a la mano, porque cuando las personas están pasando una situación difícil, como que se olvida, como que la mente prioriza y no recuerda de inmediato cuáles son los recursos con los que contamos. Pero mucho del trabajo que se hace es constantemente venir al presente, una y otra vez al presente. Entonces tenemos síntomas que son físicos, síntomas que son cognitivos, síntomas que son emocionales y síntomas que son relacionales. Hay personas que tienden más bien al aislamiento
no participan de ciertas actividades porque les da temor, ¿verdad? Ya sea que sea visible su ansiedad, de que no puedan interactuar de diferente forma, porque su pensamiento está muy colocado desde la anticipación. Están desde la anticipación previendo lo que va a suceder y antes de someterse a un tema, por ejemplo, que les avergüence, prefieren no exponerse. Y la vergüenza no es cualquier tema y está muy asociado a esto, porque la vergüenza en las personas tiene cuatro manifestaciones. Hay personas que ante la vergüenza, uno, se aíslan, dos, se atacan a sí mismas con pensamientos negativos, por ejemplo, o atacan a otras personas para alejarlas, ¿verdad? Con una conducta adversarial, por ejemplo, y la negación, que es como hacer que las cosas no estén existiendo, y el peligro que eso tiene es porque ahí es donde se accede mucho a los temas de adicciones: videojuegos, pornografía, sustancias, relaciones de dependencia, tóxicas, que popularmente se les conoce así. Entonces, vamos a ver la ansiedad envuelta en esos cuatro dimensiones: física, pensamientos, emociones y a nivel de relaciones y otros ámbitos también. De hecho, por ahí escuché, doctor, que sí, que la vergüenza es de esos sentimientos de más baja frecuencia que el ser humano puede experimentar. De hecho, a mí me pasa, quizás no tanto la vergüenza, pero me pasa mucho eso que vos hablabas al principio, de irme al futuro. Sí, a veces Ujú. uno sobrepiensa las cosas, empieza a imaginarse escenarios que ni siquiera han pasado y ni siquiera pasan. O sea, literalmente ni siquiera pasan, ¿verdad? Y eso lo que origina es ansiedad, es presión, es también di que se le desaten a uno, ¿verdad? Los niveles de cortisol, ¿verdad? Estresarse por algo que ni siquiera ha pasado, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es importante, como dice usted, regresarse al presente, decir, ok, no, mi yo de ahora, mi yo de hoy es así, así, asá, estos son los recursos que tengo, no tengo por qué irme al futuro y mucho menos al pasado que ya pasó, ¿verdad? Porque hay gente atada al pasado también, doctor. Sí, porque de alguna manera no han logrado superar, sienten que han quedado ciclos abiertos. Hay personas que aún están esperando una disculpa, por ejemplo, disculpa que posiblemente no vaya a suceder nunca. Y además, dependiendo de la edad también en que hayan sucedido algunas cosas, el cerebro no estaba preparado y por tanto la persona se queda con la experiencia de allá y entonces. Por ejemplo, todos nacemos con el cerebro completo, salvo que tengamos alguna situación médica específica al nacer, como nacemos con los músculos, los huesos, ¿verdad? Pero ya sabemos que músculos, huesos van desarrollándose conforme el tiempo pasa, así mismo el cerebro. Pero fíjate que hay una parte del cerebro que se llama el sistema prefrontal, que está como detrás de la frente, que esa parte empieza a madurar más a partir de los 12 años y termina de madurar alrededor de los 25. Por eso aquí hacemos una observación a las mamás y a los papás de que el término correcto no es aborrecencia. No, eso no es un buen término, sino que el niño ya su sistema prefrontal está madurando y ahora analiza cosas que antes no podía analizar, piensa y siente cosas que antes no, y se hace preguntas y cuestiona. Y tal vez mamá y papá no estaban preparados para eso y a eso le llamaron aborrecencia, pero no es aborrecencia, es una madurez del sistema prefrontal. ¿Pero por qué explico esto? Porque algunas experiencias difíciles de por qué algunas personas quedan ancladas al pasado han ocurrido antes de esta edad y es una edad donde yo no tenía los recursos para procesar mental, cognitivamente lo que estaba sucediendo, no podía simbolizarlo, no podía mentalizarlo, que es como nosotros le llamamos. Ejemplos. Si usted le dice a un niño de 3 años, ¿quién hizo el sol? Él va a decir, lo hice yo. Si le dices a un niño de 4 años, vamos, préstale su juguetito a su amiguito, y el niño es, yo, ¿por qué? Es mío, ¿verdad? Porque hay un egoísmo básico a esa edad. Ujú. Si le dices a un niño de 7 años, explíqueme el divorcio, no tiene cómo. Si le dices a un niño de 10 años, explíqueme el duelo, no tiene cómo. ¿Por qué? Porque esas estructuras cerebrales aún no han madurado, ¿verdad? Entonces, si eso es así, muchas experiencias que ocurrieron en estos periodos de vida, desde los 0 a los 12 años, tienen un gran impacto en el desarrollo de personalidad.
Porque tal vez un niño de 4 años que venía muy contento de decir a su mamá y a su papá, miren lo que acabo de hacer. Y mamá y papá le dijo, hijo, ahorita no podemos, lo vemos luego. Para ese niño que no tiene ciertas estructuras cerebrales maduras, lo que está procesando es, no soy importante, no soy valioso, lo mío no cuenta, yo no soy prioridad. Y ese tipo de cosas van creando sistemas de creencias limitantes que, como ocurrieron en esas edades, vamos creciendo creyendo que eso todavía es así, sobre todo si la experiencia se repitió. Estoy poniendo algo de la vida cotidiana, no estoy hablando de situaciones graves, aún como un abuso sexual, como una violencia intrafamiliar, como crecer en una familia donde uno de los familiares tiene alcoholismo o alguna adicción, ¿verdad? Que eso hace más difícil la situación. Pero como son cosas que ya pasaron, cuando las personas adultas conversamos sobre estos temas, dicen, ay, pero eso ya pasó, ya ni me acuerdo. Sí, eso lo dice el adulto de hoy, pero la persona que lo vivió allá y entonces tiene esos engramas tal cual sucedieron en aquel entonces. El engrama es una experiencia que está como envuelta a nivel de circuitos cerebrales, por mencionarlo de alguna manera, de imágenes, creencias, emociones, sensaciones. Por eso uno escucha a personas en el presente que dicen, no entiendo, tengo éxito, tengo todo lo que quería, pero aún así no me siento bien, aún así siento que me falta algo, aún así creo que no soy suficiente, que no soy capaz a pesar de que todo el mundo me lo dice, etcétera. Bueno, pero es que quizás se deba a algunos engramas que quedaron configurados allá y entonces en un momento de tu vida que no tenías la madurez cerebral para simbolizar, mentalizar, configurar el sistema de pensamiento, el circuito cerebral que en ese momento se estaba dando. Y por eso es muy importante, sí, ir al pasado para resignificar eso, pero nos devolvemos al presente. Siempre nos devolvemos al presente, esa es la clave. Sí, vamos al futuro, vamos, planificamos, proyectamos, creamos metas y demás, pero venimos al presente, pues en el presente hacemos el paso a paso, las acciones, los pequeños hábitos, o lo que se conoce como los hábitos atómicos, por ejemplo, ¿verdad? Todas aquellas acciones en el proceso que me llevan a un resultado donde la fuerza está en el proceso y no tanto en el resultado, porque la persona que se centra en el resultado obtiene el resultado y tarea cumplida, y es ahí cuando decaen de nuevo. Pero si usted se centra en el proceso, eso va a ser sostenible en el tiempo. Por eso es, vamos y proyectamos a futuro, pero nos devolvemos al presente. Vamos y revisamos el pasado, pero nos devolvemos al presente. Siempre nos devolvemos al presente porque ahí es donde todo está pasando. Me encanta toda esta teoría, doctor, porque definitivamente a veces hay cosas en la vida adulta que le pasan a uno, como dice usted, pero uno no se retrocede para ir a ver cuál es el origen, cuál es la raíz, de dónde es que se origina. Gracias por eso, gracias por esa perspectiva, por ese estudio que hiciste. La verdad es que me está encantando esto y la verdad es que sí hay que ponerle muchísima atención a la mente, porque ahí es donde nacen los paradigmas, ahí es donde vienen las ideas limitantes y demás, pero siempre manteniéndose en el presente. Doctor, ¿qué podemos hacer para bajar el cortisol y calmarnos cuando nos estamos enfrentando a un episodio de ansiedad? Supremamente importante. Mira, vamos a decir que el cortisol es una hormona importante para el organismo. Es decir, usted y yo estamos conversando ahorita. Si ahorita empieza a temblar, por ejemplo, es esperable que esa hormona se segregue porque nos prepara para la acción. Entonces es una hormona importante. El tema con el cortisol es cuando está siendo segregada en altas cantidades porque es igual, siguiendo el ejemplo que acabo de dar, como que si yo en mi mente creyera que siempre está temblando, por así decirlo. Entonces siempre el organismo está en alerta. Es como yo sentir que algo va a suceder o que me encuentro en peligro de algo. Es decir, el organismo siempre va a estar en alerta cuando realmente nada de eso está sucediendo. Pero aquí el tema de la mente es importante porque suceda o no lo que yo esté pensando, sea cierto o no, el organismo reacciona igual. Por ejemplo, si yo pienso que detrás de esa pared hay alguien apuntándome con un arma, con la firme intención de asesinarme, si yo realmente lo creo en este momento, mi organismo se activa.
indistintamente de que ahí haya alguien o no. Entonces eso es importante para el tema del manejo de la mente. ¿Qué es otro tema importante para el tema del manejo de la mente? Y ahorita hago la combinación de dos cosas. La proximidad. No es lo mismo ver el león a 3 kilómetros que verlo a 1 metro. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque en una tengo maniobra de acción y en la otra ya los mecanismos de afrontamiento se agudizan. Entonces, entendiendo estos elementos de la mente, es importante, de tu pregunta, cuidar el tema de la calidad de nuestros pensamientos. Es decir, que yo tenga la capacidad de poderles hacer una confrontación, de poderlos contrastar, de poderlos someter a verificación de la realidad. Por ejemplo, cuando digamos que yo estoy conversando con vos ahorita y yo pienso que esto no está siendo interesante para vos. Si yo pienso eso, yo voy a sentir quizá un desánimo y voy a empezar a actuar en consecuencia. Y vos te voy a ver desconectado y entonces yo te voy a ver a vos y no voy a decir a mí mismo, ves que tengo razón, para esta persona esto no es importante o no le está interesando. Pero ¿dónde se creó todo eso? Se creó aquí en mí mismo, se quedó en mi mente. A eso le llamamos la profecía que se autocumple, porque ese tipo de pensamientos, al final, yo creo todo un sistema de engranaje donde estoy asociando una cosa con otra y estoy pensando y estoy sintiendo como que si estuviera ocurriendo cuando realmente no es así, pero mi organismo está reaccionando como si estuviera pasando. Entonces, una de las primeras formas para el manejo de la ansiedad definitivamente es cuidar la calidad del pensamiento. Entonces, cuando yo decía antes someterlo a verificación, es como hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué tan verdadero es esto que yo estoy pensando? De 1 a 10, ¿qué tan verdadero es? Bueno, es que no, me parece que por esta y esta razón no, y de 1 a 10 es como un 7. Ah, ok, no es tan verdadero. ¿De qué otra forma pudieras pensar eso? Y solamente esas dos preguntas, aunque yo tenga una respuesta o no, solamente hacer esas dos preguntas me va a tomar 5 a 15 segundos donde automáticamente yo estoy haciendo una pausa. Es hacerle como una parada al pensamiento, por así decirlo. Ahora, hay personas que nos están escuchando que van a decirse a sí mismas, uy, pero a mí me viene una cascada de pensamientos que yo no puedo dominar y necesito algo más que esas dos preguntitas que usted me estaba planteando. Bueno, sí, tiene toda la razón. Por eso es que hay que someter al cuerpo al acompañamiento en este proceso. Fíjate que, y esto es algo muy físico en realidad, si vos haces en un momento de sobrepensamientos una postura corporal de resistencia, por ejemplo, una sentadilla a la mitad, una plancha, hasta que tu cuerpo tiemble, por ejemplo, este, toda la priorización del organismo en ese momento va al músculo, todo va al músculo en ese momento, porque el organismo trabaja por priorización. Y cuando eso es así, como todo va al músculo, pareciera que ya el énfasis no está en el pensamiento. Entonces las personas empiezan a sentir, ¡y! No estoy sintiendo ese pensamiento. De repente dicen, wow, se quitó por un momento. Entonces empiezan a desarrollar dos cosas importantes. La sensación de control, que era algo que habían perdido, y la sensación de seguridad. Puedo hacerlo. Por eso la gente que va a psicología termina muy musculosa, ¿verdad? Con este montón de ejercicios que hacemos. Pero digamos, ahí tenés dos prácticas que las puedes hacer en tu vida cotidiana. Una tercera práctica muy importante, aprender la respiración consciente, la respiración funcional, la respiración diafragmática, que tiene que ver con inhalar y exhalar por nariz, preferiblemente, y activar el diafragma, preferiblemente, sin que se active el tórax y los hombros. Porque hay gente que hace respiración diafragmática e incluso gente que canta, que trabaja en teatro y demás, cuando hacemos esos ejercicios, y hacen, por ejemplo, una respiración diafragmática así. Elevan todo el pecho, elevan los hombros, y ahí está hecho de manera incorrecta. Aquí arriba, por encima del diafragma, nada se puede mover. El diafragma es un músculo que divide el corazón y los pulmones de la parte de los intestinos, por así decirlo, está como en el medio.
Entonces, digamos, la respiración es desde el diafragma. Eso es como ver la respiración de los bebés. Usted observa a un bebé respirando y él inhala, infla un poquito la pancita, exhala, la desinfla, pero su pecho y sus hombros están sin moverse. La mejor forma de aprender respiración diafragmática es viendo un bebé respirando. Esa respiración trae mucha tranquilidad, mucha relajación, porque hay un nervio vago que está conectado con todo nuestro sistema visceral y que cuando respiramos así, él se mueve, envía un mensaje al cerebro, el cerebro genera una hormona que se llama oxitocina, y lo que hoy entendemos es que la hormona de la oxitocina es capaz de regular la hormona del cortisol. Y si yo eso le agrego, mientras estoy respirando así, un recuerdo asociado a ternura, cariño, por ejemplo, algo que me permita a mí conectar con una emoción de afecto positivo, por ejemplo, yo voy todavía generando una mayor sensación de bienestar. Por ejemplo, ahí tenés 4 estrategias básicas. Quinta, el autocuidado. El autocuidado tiene que ver desde la parte física con una alimentación alta en fibra, rica en nutrientes, saludable, beber muchísima agua, por lo menos 1,5 litros, ojalá 2 litros al día, practicar la respiración, hacer el grounding, etcétera. Fíjate que a mi consulta llega muchísima gente por pánico y en pocas sesiones logran resolverlo. Pero una de las primeras cosas que empezamos a hacer, que se llama activación conductual, es un análisis funcional primero de cómo es un día normal tuyo. Y resulta ser que cuando hacemos ese análisis, estás muchas horas metidos en un cuarto, viendo, bueno, haciendo teletrabajo, con poco contacto al sol, etcétera, con poca socialización. Entonces, con una alimentación, poco saludable, brincando de los tiempos de comida, sin consumo de agua, etcétera. Entonces, en activación conductual, después de haber hecho ese análisis funcional, es empezar a hacer actividades que te conecten con lo que es natural. Es natural conectar con el sol, conectar con la tierra, conectar con la respiración, conectar con las personas, salir de un momento de ese cuarto, separar el cuarto de tu estación de trabajo, etcétera. Y a veces solamente con hacer estas prácticas que te estoy mencionando, que es con las que iniciamos para manejar lo que es estrés, ansiedad, pánico, la persona entre una sesión y otra trae un bienestar considerable. Te dicen, ya estoy empezando a dormir mejor, tengo mejor calidad para dormir, estoy sintiendo menos los síntomas de ansiedad, siento que me estoy cuidando, estoy empezando a desarrollar la sensación de que estoy controlando esta situación, eso me está generando seguridad. Entonces eso ya nos da paso para seguir con las siguientes fases que siguen en el tratamiento, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con estrategias para el control de los pensamientos, estrategias para el control de las emociones, guiones, crear guiones para manejarte socialmente, ¿verdad? Porque a veces la gente no socializa porque no sabe. Entonces, en alguna medida les enseñamos cómo crear algunos guiones que le permitan generar esa interacción y ese tipo de estrategia te da un sistema de seguridad donde la ansiedad y sus síntomas empiezan a disminuir, el pánico empieza a disminuir. A mí me ha pasado que me ha tocado atender a las personas en el parqueo porque no pueden subir en el ascensor o porque sienten que el lugar del consultorio es cerrado, etcétera. Entonces he tenido que ir hasta el parqueo, atenderles ahí en donde sienten que es su situación segura y verlo semana después en el consultorio, adentro, en pierna cruzada, riendo, distendido, distendida completamente, diciendo, cómo esto no lo viví antes, ¿verdad? Son síntomas que se pueden aliviar, que se pueden controlar. Ahora, cuando se trata de malestar en médicos, por ejemplo, un síncope vasovagal que ocurre mucho a nivel cardíaco, claramente se necesita el tema de medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante siempre descartar toda la causalidad médica para que lo que tiene que ver con el autocuidado y las estrategias psicológicas tengan una mayor eficacia. Claro, claro, claro. Perdón Y que hable bien, mucho, a mí me pasa eso, no, me tienes que detener. no, para nada, para nada. La verdad es que puras pepitas de oro ha dado el día de hoy, doctor. Me encantó eso, de que nos han alejado mucho
del contacto con la tierra, nos han alejado mucho de lo que viene siendo una alimentación sana. De hecho, tuvimos a Michael Lee ya como invitado, ¿verdad? Ya tocamos el tema de la industria, ¿verdad? Y demás. Nos han alejado también del sol, doctor. La gente no toma sol y de ahí es donde vienen tantos ataques de ansiedad y de pánico, ¿verdad? No toman la vitamina D que viene del sol. Ni qué decir del buen dormir, ¿verdad? Que es tan importante, ¿verdad? Por lo de, por el, por el vaivén del día a día, no estamos durmiendo lo suficiente. Y la verdad es que, bueno, dio cátedra, doctor, dio cátedra, la verdad. Muchísimas gracias. Doctor, los ataques de pánico y la depresión son desencadenantes de la ansiedad, podemos decirlo de alguna manera. Son cosas separadas. Digamos que Ok. clínicamente hablando, la ansiedad responde a esa categoría de los trastornos de ansiedad. Ahí entra el pánico, entra la angustia, entran las fobias, entran los miedos. Y del lado de la depresión entra en la categoría de trastornos afectivos, trastornos del afecto. Entra la depresión, los trastornos bipolares, la distimia, por ejemplo. Pero también existen manifestaciones mixtas, es decir, que hay personas que tienen síntomas de ansiedad y síntomas de depresión al mismo tiempo. Sienten pánico y depresión al mismo tiempo. Situación de estrés, miedos, ansiedad y depresión al mismo tiempo. Entonces sí hay una manifestación mixta también, por eso hay que hacer como una evaluación exhaustiva. Esto no se trata de decir nada más, tiene ansiedad, vaya y respire. No, hay que hacer, recuerden lo que dije al inicio, hay que hacer un análisis funcional. Hay que ver qué ha venido sucediendo a lo largo del tiempo. En el caso de las mujeres es muy importante revisar el tema hormonal, por ejemplo. En el caso de los hombres, que socialmente se nos reprime a conectar con las emociones, es empezar a trabajar también todo ese sistema de creencias. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, hay una comorbilidad, se le llama en ocasiones, o una correlación en donde a veces vienen con manifestaciones mixtas. Entonces, hay como que empezar a evaluar. eh, una forma sencilla de evaluar esto, y yo se lo propongo a las personas, les invito a que lo hagan así, es que empezamos a delimitar experiencias adversas y positivas que hayan tenido de los 0 a los 7 años, lo que recuerden o le hayan contado. Luego, lo mismo de los 7 a los 12, vamos haciendo como listas. Luego lo mismo de los 12 a los 18 y luego de los 18 a la edad actual. Eso nos da una línea de tiempo. Ahora, si es en materia de ansiedad, depresión o pánico, lo focalizamos. Experiencias que pudieron haber generado ansiedad y pánico desde edades tempranas. Por ejemplo, el niño que desde pequeño jugaba solo, ¿verdad? La persona que en la escuela le hacían bullying. La persona que en el colegio la humillaban, se burlaban de ella, etcétera, ¿verdad? Entonces nos va dando como una serie de situaciones que pudieron haber desencadenado la sintomatología. Por eso es útil en ese análisis funcional también hacer como una línea de tiempo, porque las personas no hacemos eso. O sea, uno no se sienta a decir, voy a reflexionar sobre qué cosas viví yo de los 0 a los 7, desde lo bonito a lo no bonito. A veces ahí me dicen, yo tuve una infancia súper bonita, ay, qué bonito, y contame, ¿cómo fue el afecto? ¿Cómo te abrazaban? ¿Cómo te... no había nada de eso. No, no, mi mamá y mi papá eran súper fríos, de eso no pasaba. Bueno, entonces había una carencia de afecto en un momento de tu vida donde había una área de tu cerebro que estaba lista para ese afecto y no lo recibió. Entonces, si bien es cierto, tal vez no viviste violencia intrafamiliar, pero sí viviste una situación de carencia afectiva y eso también tiene un impacto en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo de algunos síntomas también. Súper interesante, doctor. De verdad, cómo a veces irse al pasado y hacer un estudio del pasado, de cómo fue nuestra infancia. Sí, yo había escuchado eso, que de los 0 a los 7 años es esa cantidad de años es clave para el desarrollo del ser humano. Y la verdad es que súper explicado, doctor. Y de nuevo agradecerte por toda la información y por todo el conocimiento. Doctor, la última pregunta.
de esta sección de la entrevista del episodio. Usted es especialista en mindfulness. ¿Puede contarle a las personas que no conocen qué es el mindfulness? ¿Cómo le puede explicar usted a alguna persona qué es el mindfulness? Mindfulness viene de una tradición hinduista de muchísimos años de existir llamada Vipassana. Eso es importante decirlo, Vipassana. Y la filosofía y la práctica Vipassana está en todos los países. De hecho, en Costa Rica hay una organización oficial Vipassana y ese es el origen, ¿verdad? Hay que volver ahí y hay que darle honor y respeto al origen. ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, por ahí en los 60, 70 más o menos, un médico molecular llamado John Kabat-Zinn tiene contacto con esta práctica, siente beneficios y él como investigador y académico en una universidad y haciendo estudios con pacientes que ya habían sido descartados por los sistemas de salud porque prácticamente no había nada que hacer, empezó a implementar la práctica de Vipassana en estos pacientes. Claro está, y como sabemos, los que trabajamos en este tema de marca, marketing, etcétera, de que a este nombre que se llama mindfulness, que se traduce como conciencia plena, atención plena, lo somete a investigación y un neurocientífico llamado Davison le dice, hey, estás haciendo un trabajo maravilloso, veamos los cerebros de estas personas, qué es lo que está ocurriendo, y empiezan a observar cambios en la ínsula cerebral, en el sistema prefrontal, en la amígdala cerebral, en el hipocampo, y empieza a tomar relevancia como una práctica originaria, antigua, pero que hoy sometida al método científico, demuestra el cómo es que funciona, porque la ciencia tiene que demostrar el cómo para decir que puede ser aplicable. Y a partir de ahí, si las personas ingresan a la página de revistas médicas de los Estados Unidos y escriben la palabra mindfulness, encontrarán alrededor de 30.000 investigaciones en este momento. Ahora, habiendo dicho eso, ¿en qué consiste el mindfulness? Tiene como varias cosas importantes. Uno, el respirar correctamente. Eso es fundamental. Dos, traer la conciencia, la mente al presente. Alimentar, cultivar constantemente la atención en el presente. Tres, aplicar los principios de mindfulness, por ejemplo, el no juzgar, la mente de principiante. Digamos que cuando las personas practican mindfulness, yo les digo, imagínense que estamos siendo como un arqueólogo que con cuidado, con una brocha, se acerca a una pieza que no sabe si es grande o es pequeña, pero con mucho cuidado va quitando el polvo, va quitando la arena. Eso es como una metáfora de la mente curiosa, de la mente sabia, de esa mente que tiene que ver con nuestra esencia. Entonces se trata de alimentar eso, alimentar el silencio, la quietud, la calma. Hay muchas personas que procuran esto. Sin embargo, cuando llegan a calma, la calma les angustia un poco porque no saben cómo manejar el tema de la calma. Entonces, mindfulness también te va a enseñar cómo gestionar la calma, cómo gestionar la quietud, cómo gestionar el silencio. Porque cuando empezamos esta práctica y estamos en un silencio haciendo la práctica, las personas tienden a incomodarse, etcétera. Entonces les enseñamos algunos principios psicológicos como la tolerancia al malestar, que no eviten esa experiencia desagradable, que a través de la pausa más bien puedan generar una reflexión. Y ahí te estoy mencionando 4 habilidades esenciales. Eso te va a permitir generar una flexibilidad psicológica, alimentar cada vez más la habilidad de la aceptación radical, ¿verdad? Y todo lo que va ocurriendo es una organización interna de la experiencia. Hay personas que pueden menospreciar la práctica del mindfulness por ser tan sencilla, pero eso es lo valioso y por eso me gusta enseñarlo, porque no Claro. solamente es sencilla, sino también que es potente
para el cuidado de la salud mental, la regulación emocional. Imagínate que en psicología un modelo llamado DBT, para decirlo en español, eh, que trabaja con los trastornos mentales más difíciles en psicología, como actualmente puede ser el trastorno de personalidad, trastorno límite de la personalidad, utilizan mucho el mindfulness. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por una desregulación emocional muy alta, una ira muy frecuente, una constante sensación de abandono, de soledad, comportamientos muy impulsivos. Y habiendo dicho eso, que el mindfulness se haya introducido en esta práctica de DBT, de un sistema psicológico para este tipo de situaciones, da cuenta que tiene mucho valor la práctica de mindfulness. Yo lo estoy enseñando de manera preventiva en los hiking, por ejemplo. Yo trato que las personas lo vayan practicando poco a poco, etcétera, para que no lleguen nunca a esos estados, para que siempre tengan control, sensación de seguridad, para que su nivel de conciencia aumente. Pero es metódico y es algo más que respirar. Es hacerlo de una manera intencional, metódica y de manera cotidiana. Todos los días hay que practicar mindfulness. Yo les hago la metáfora de la higiene bucodental. Cada vez nosotros nos lavamos los dientes entre mínimo 3 veces a 5 a 7 veces al día, ¿verdad? Claro. Esa higiene bucodental igual deberíamos hacer con la higiene mental. Tener entre 3 a 7 prácticas en el día que estén alimentando esa calma, esa quietud. Y usualmente les sugiero una práctica que se llama el drop, DROP, que la puedes hacer en 1 o 2 minutos, varios periodos al día, donde la D significa detenerse, la R respirar, respirar de manera correcta, ¿verdad? La O, observar, pero una observación no de cualquier forma, sino sin juicio, sin interpretación. Y la P de proseguir. Eso se puede hacer entre 1 a 2 minutos. Y algo muy importante en esta parte de la observación de este drop que les menciono, es que si nuestra mente se puede distraer. Entonces lo que nosotros hacemos es con amabilidad atendemos la distracción y volvemos. Porque hay gente que no practica esto porque dice, es que yo no me puedo concentrar, porque es que dicen que uno tiene que tener una focalización en algo en el presente y yo no puedo hacer eso. Claro, eso es un tipo de mindfulness, pero también hay un tipo de mindfulness que se llama mindfulness de conciencia abierta, donde más bien nosotros vamos rastreando lo que se nos va presentando. Si en este momento estamos practicando mindfulness y me acordé del correo electrónico que tengo que enviar, entonces me concentro en el correo electrónico y luego amablemente vuelvo a mi respiración y a lo que estaba observando, bien sea un objeto, un sonido, un olor, lo que sea que haya elegido para tal cosa. Entonces volví a mi respiración y al objeto que había elegido, digamos una planta que estaba viendo de frente. Ay, pero me acordé que tengo que ir a comprar tal cosa. Entonces está bien, atiende en mi mente eso que tengo que ir a comprar y luego con amabilidad, con generosidad, vuelvo a mi respiración, vuelvo al objeto y a eso le llamamos un mindfulness de conciencia abierta porque a las personas con déficit de atención le cuesta mucho un poco practicar esto, inclusive a la gente del trastorno límite de la personalidad. Entonces hacemos como unas adaptaciones para que el mindfulness pueda ser beneficioso, porque la intención es aceptar las cosas tal y como son, en el momento en que ocurren, tal cual son. Entonces, si es una distracción, pues la distracción la atendemos. Si es un malestar, el malestar lo atendemos, porque la intención no es huir de eso, es más bien desarrollar la habilidad a través de una respiración consciente y una práctica intencionada de empezar a observar inclusive las sensaciones difíciles que puedo estar sintiendo. ¿Qué suele suceder y qué dicen las personas? Mientras estoy haciendo esto, siento que la sensación está disminuyendo. Y una vez más, y eso le da sensación de control, sensación de seguridad, eso le da más confianza, de manera subjetiva, intenciona más la práctica y se vuelve en un círculo positivo, en espiral ascendente positiva de mejoramiento continuo. Me acuerdo, doctor, me acuerdo que en ese hiking que hicimos en Puriscal,
Usted dio unas pequeñas pinceladitas, ¿verdad? Lo que es el mindfulness y la verdad es que yo personalmente me conecté mucho. Me conecté mucho con el hiking como tal y me conecté muchísimo con la naturaleza. Me acuerdo que antes de empezar la caminata por la montaña, el doctor nos puso en círculos a todos y comenzó a darnos una pincelada de mindfulness. Así que usted que nos está escuchando, no importa que no sea de acá de Costa Rica, no importa. Si a usted le interesa el tema del mindfulness, si a usted le gustaría entrenarse en mindfulness, aprender un poquito más de mindfulness, le invito o la invito que se contacte con el doctor Sender Herrera. Lo puede contactar ahí en Instagram, Sender, y ahí va a aparecer él. Él es súper accesible. Usted le escribe al privado y él con muchísimo gusto le va a atender de la mejor manera, doctor. De verdad ha sido un privilegio, un honor de tenerlo acá en el podcast. O sea, has hablado puras pepitas de oro, como lo comenté antes. Y ahorita vamos a empezar en la sesión, la última sesión, es la sesión más rápida del episodio, que se llama preguntas rápidas, lo primero que se te venga a la mente. ¿Ok? Vamos a empezar, doctor. A muchos no les gusta porque dice que no pueden preguntas rápidas. Si una persona le dice hoy, Sender, vieras que tengo $100 para invertir, ¿en qué le recomendarías invertirlo? Wow, yo lo primero que haría es buscar un mentor, ¿verdad? Y alguien va a decir, no, uy, es que un mentor no te va a poder ayudar mucho con esa cantidad de dinero, pero sí buscar información educativa que pueda hacer que ese dinero se multiplique. Excelente. ¿Cuál libro es el que más ha impactado a Sender? Yo sé que, bueno, usted es psicólogo, doctor, ha leído centenares de libros, pero ¿cuál es ese libro que usted dice, wow, cómo me marcó? Bueno, de verdad son muchos, pero ahorita uno muy particular ha sido, así se llama justamente en español, único, ¿verdad? De One Thing, único. Y de lo que ayuda es, y muy en línea del mindfulness, es a focalizarnos una cosa a la vez y de una manera muy práctica. Entonces ese libro me ha impactado recientemente bastante. Genial, genial, genial. ¿Cómo se ve Sender Herrera en 5 años? Wow, esa es una buena pregunta porque fíjate que en 5 años tendría ya 50 y me he proyectado a los 50 a hacer ciertas cosas, pero están pasando ya en este momento. Genial. Ya en este momento están empezando a suceder. Entre ellas, por ejemplo, un grupo formal de mindfulness y hiking ya está empezando a suceder. De hecho, ya tenemos programaciones mensuales para tal efecto. La otra es empezar a estar en otros países por periodos un poco más largos. Ya está empezando a suceder. Luego el tema de la libertad financiera, ya eso es algo que está empezando a suceder. Un manejo más estructurado de la agenda en el sentido de que me permita tener un poco de tiempo para alimentar más mi autocuidado. Eso ya está empezando a suceder. Lo tenía un poco proyectado para los 50 años, pero ya está sucediendo. Y creo que en este programa en el que ambos estamos, en el Master Kit, nos ha ayudado muchísimo a que eso ocurra de esa Por forma. supuesto, por supuesto, por supuesto. Me encanta, me encanta. Lo tenías para 5 años, pero si ya se está manifestando, se está haciendo realidad, tampoco nos enojamos, ¿verdad? Tampoco. Exactamente. Ah. Sender, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Las personas que les ha interesado todo este tema de la psicología, todo este tema del manejo de la ansiedad, todo este tema del mindfulness, ¿cómo te pueden conseguir en redes sociales? Con mi nombre, Sender con S, Herrera y Baja, así me encuentran en Facebook, en Instagram, principalmente estoy ahí. Recientemente me abrí un TikTok porque algunas personas, usuarios, me envían videitos como para que yo entienda lo que están pasando. Entonces, sí, me abrí un TikTok para ver eso, todavía no lo estoy poniendo en funcionamiento, pero en Instagram, básicamente, ¿verdad? A mi WhatsApp directamente me pueden contactar sin ningún problema. Vos puedes dar mi número de WhatsApp. No puedo atender llamadas porque o estoy dando una capacitación o atendiendo o estando en estos ricos espacios como este podcast, por ejemplo. Entonces no puedo responder telefónicamente, pero por WhatsApp sí respondo entre una actividad y otra. Y para las personas que están acá en Costa Rica, ¿tenés un consultorio para ir de manera presencial? Cierto. Aquí en Coronado estoy ubicado y en mi website, ahí las personas programan sus citas. Buenísimo. Entonces ya saben, que les interesó cualquier tema del que habló el doctor,
si le gustaría tenerlo como psicólogo, si le gustaría tenerlo como mentor de mindfulness, si le gustaría tener más información, contacten al doctor Sender Sibaja. Él va a estar feliz de atenderlos a cada uno de ustedes. Y la verdad ha sido un placer, un honor, un privilegio tenerlo por acá, doctor. Las últimas palabras para todos nuestros oyentes. Que trabajen mucho el tema del autocuidado para cuidar la salud mental. El hecho de que la salud mental tenga que ver con cosas que usualmente no se ven, uno no ve un pensamiento, uno no ve una emoción, pero sin embargo en el cuerpo sí se observa, hay que aprender a hacerlo desde ese lugar, que aprendan a autocuidarse. Esa es la mejor herramienta para el cuidado de la salud mental. Claro, y es que no hay éxito si la mente está enferma, ¿verdad? De hecho, hemos traído especialistas que han venido a hablar de criptomonedas, de inversiones, de trading, de inversiones en bolsa. Hemos tenido también cualquier cantidad de gente que viene a hablar acá de inversiones, doctor, pero ahora le estoy dando mucho énfasis a la mente, a la mentalidad, a la psicología, porque yo siento que el éxito tiene que ser un éxito totalmente entero, no solamente a nivel financiero, no solamente lo tangible, sino también estar bien con las capacidades psicológicas en su máximo, ¿verdad? Entonces, justamente por eso decidí invitarte, doctor. Ha sido un honor, un privilegio, como lo dije antes. Muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan, ya saben, síganos en redes sociales, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Estamos también en Instagram, en Threads, en TikTok. Estamos generando muchísimo contenido con shorts. La verdad, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias al doctor de nuevo. Nos escuchamos en la próxima, doctor. Muchas gracias. Gracias, Christopher, por la invitación.